¿Cómo se transforma un simple trozo de latón en un cartucho tan preciso y potente, capaz de viajar a más de 620 millas por hora, casi 1000 kilómetros por hora? En este video te mostraremos cada etapa de la fabricación de balas, desde enormes rollos de latón hasta el llenado con pólvora y el ensamblaje final. Descubre cómo se crean las municiones y qué tecnologías hacen posible todo este proceso. Prepárate para un viaje fascinante al mundo de la manufactura. Verás cómo incluso los detalles más pequeños desempeñan un papel crucial para lograr cartuchos perfectos, que aseguran la precisión y la fiabilidad de cada disparo. La producción de cartuchos comienza con enormes rollos de latón, una aleación de cobre y zinc que vuelve a los cartuchos tanto resistentes como maleables. Desde hace más de 200 años se utiliza este material en municiones porque no se oxida y es sumamente duradero. Es impresionante. Cada rollo pesa cientos de libras y permite fabricar gran cantidad de cartuchos. Estos rollos se colocan en máquinas especiales que desenrollan el material para su posterior procesamiento. Es fundamental controlar la tensión del rollo para evitar deformaciones. Cualquier desajuste afectaría el resto de las fases de producción y, en consecuencia, la calidad del cartucho final. Los operarios vigilan constantemente la tensión mediante sensores y sistemas de control automático, asegurándose de que todo marche al punto. Tras desenrollar el latón, las tiras se cortan en discos redondos, los llamados blancos, que deben tener un diámetro exacto para que las vainas se ajusten perfectamente en la producción de cartuchos. Todo el material sobrante se recupera y se recicla para reducir desperdicios y ahorrar recursos. Nada se desperdicia aquí. Este proceso de reciclaje protege la naturaleza y disminuye el impacto ambiental. En estaciones especializadas, los recortes de latón se funden y se reutilizan para crear nuevos rollos, lo que no solo conserva recursos, sino que también reduce el costo de fabricación de los cartuchos. Luego, los discos de latón se limpian para eliminar cualquier resto de aceite o polvo que pudiera haber quedado tras el corte. Este paso es esencial para prevenir complicaciones en las fases siguientes. Si quedaran residuos, podrían afectar la calidad del estirado y el moldeado. Una vez limpios, los discos se secan en cámaras especiales que eliminan por completo la humedad, todo con el fin de preparar el material para el proceso de conformado sin que sufra daños. En la siguiente etapa, estos discos se transforman en vainas. Para lograrlo, atraviesan un proceso de estirado o extrusión que les da su forma larga y cilíndrica. Generalmente, el estirado se hace en 3 pasos, para que el latón no se agriete ni se debilite. Esto asegura que la bala encaje correctamente en la vaina y que el cartucho funcione a la perfección. Cada fase de estirado se supervisa de cerca, verificando que el grosor y la forma sean uniformes. Si se comete algún error en este punto, la vaina podría quedar endeble y no resistir la presión durante el disparo. Tras el estirado, las vainas se someten a un recocido, también conocido como annealing, un proceso de calentamiento que alivia las tensiones internas del metal y lo hace más resistente y flexible. Así se evitan grietas y deformaciones cuando el cartucho se utiliza en el arma. Las vainas se calientan hasta 1200 grados Fahrenheit, alrededor de 650 grados Celsius, por aproximadamente 1 hora, y luego se dejan enfriar lentamente para preservar su resistencia. Este procedimiento también mejora la plasticidad, volviendo el material más adecuado para las etapas que siguen. El enfriamiento controlado evita tensiones internas que podrían debilitar la vaina y comprometer su fiabilidad. A continuación, se perfora la base de la vaina para colocar el fulminante, esa pequeña pieza que enciende la pólvora. El orificio debe ser exacto para garantizar que la llama prenda el contenido de manera uniforme. Además, en la vaina se hace un reborde que permite extraerla fácilmente después del disparo. Este reborde es clave para el funcionamiento de armas automáticas o semiautomáticas, ya que facilita la expulsión de la vaina usada. Todas las vainas se revisan con sistemas láser y cámaras que chequean medidas, detectan grietas o cualquier defecto que pueda surgir en la producción. Enseguida se fabrican las balas como tal,
Por lo general, se hacen de plomo, un metal blando y pesado ideal para deformarse al impactar, aumentando así su capacidad de daño. Muchas balas se recubren con una camisa de cobre para mejorar su aerodinámica y reducir la acumulación de residuos en el cañón. Este recubrimiento también ayuda a que el proyectil vuele de manera más estable y precisa. El plomo se funde y se moldea hasta lograr la forma deseada, asegurando que cada bala sea idéntica para evitar problemas de vuelo o irregularidades al disparar. Las máquinas especializadas extruyen el plomo a través de una matriz, dando lugar a proyectiles perfectos, que luego se calibran para cumplir con todos los requisitos de calidad. Cuando las vainas están listas, se llenan con pólvora, el compuesto químico que libera gran energía al encenderse y propulsa la bala por el cañón. Es vital dosificar la pólvora con extrema precisión para garantizar seguridad y efectividad. Las máquinas especializadas miden la pólvora en miligranos porque incluso una leve variación influiría en la precisión y la seguridad del disparo. El llenado se realiza mediante boquillas diseñadas para evitar derrames y asegurar una distribución uniforme dentro de cada vaina. Una vez que la vaina contiene la pólvora, se instala el fulminante y se inserta la bala. Acto seguido, los bordes de la vaina se engarzan alrededor del proyectil, creando un sellado hermético. Esto evita que la bala se salga antes de tiempo, y también impide la fuga de gases durante el disparo, lo que hace al cartucho más eficiente. Luego, cada cartucho se somete a una rigurosa inspección de calidad, que incluye revisión visual y escaneo automatizado, mediante cámaras de alta precisión capaces de detectar incluso los defectos más diminutos. En la fase final, los cartuchos pasan por pruebas de control. Se verifica su peso, dimensiones y aspecto para garantizar que sean seguros y cumplan con los estándares. Los que superan todas las revisiones se empaquetan, se etiquetan y están listos para su envío a tiendas o instituciones militares. El control de calidad es crucial, pues de ello depende la seguridad al usar estas municiones. En campos de prueba especiales, los cartuchos se evalúan en situaciones reales, confirmando que ofrezcan un desempeño confiable. Solo así se asegura que cada cartucho cumpla con los máximos niveles de calidad y confianza. Imagínate, compadre, cada año se reciclan en el mundo más de 1.800 millones de toneladas de chatarra. Equivale al peso de más de 200 torres Eiffel cada día. Ahora ponte a pensar, tu viejo auto, esa lavadora oxidada o incluso una simple lata de aluminio, pueden tener una segunda vida. ¿Cómo sucede eso? Te vamos a mostrar el apasionante recorrido del metal, de la chatarra a coches, puentes y hasta obras de arte. Prepárate para ver cómo un montón de fierro viejo puede llegar a cambiar el mundo. Típico: un auto antiguo abandonado en el patio, una lavadora de hace 1000 años o trozos de metal oxidado en el garaje. ¿Qué hacer con todo ese tiradero? La mayoría simplemente quiere deshacerse de él, pero en realidad esas cosas tienen un valor enorme. Pueden transformarse en coches nuevos, en materiales de construcción o hasta en utensilios de cocina. Fíjate que los científicos descubrieron que en la antigua Roma ya fundían espadas de bronce para reutilizarlas. Imagínate, entregabas tu espada y al rato se convertía en una olla. Ahora, supongamos que te animas a llevar tu viejo auto a un centro de acopio. ¿Qué pasa después? Primero, lo reciben en una estación especializada, donde se pesa para saber cuánto metal hay. Por cierto, casi todas las partes de un auto se pueden reciclar, desde el chasis hasta las manijas de las puertas. Después, el metal se separa en 3 categorías. Metales ferrosos, hierro y acero, que representan alrededor del 70% de toda la chatarra. Metales no ferrosos, aluminio, cobre, níquel,
muy valorados por ser ligeros y resistir la corrosión. Materiales peligrosos, plomo, mercurio o ácido de batería, que requieren un manejo especial. En algunas plantas incluso usan robots que, con sensores láser, identifican distintos tipos de metal. Pura innovación. Tras este proceso, el material pasa a los trituradores. ¿Alguna vez viste cómo un coche entero desaparece dentro de un mecanismo gigante con cuchillas superpotentes? Exacto. Es ahí donde se hace pedazos hasta el tamaño de un puño. ¿Por qué es importante? Pues el metal triturado es más fácil de transportar, fundir y moldear. Luego de triturarse, los pedazos entran a una línea donde se realiza la separación magnética. Enormes electroimanes extraen de la mezcla todo lo que contenga hierro y acero. Los metales no ferrosos, que no reaccionan al imán, pasan a otras cintas específicas. Por cierto, el aluminio suele recogerse usando corrientes de Foucault, un fenómeno físico que crea un campo electromagnético para empujar los fragmentos de aluminio. Es toda una ciencia. Y no creas que solo los autos terminan en la trituradora. Grandes barcos de carga, tras décadas en alta mar, también se convierten en chatarra para luego transformarse en rieles de tren o incluso monumentos. De hecho, parte del acero del legendario Titanic terminó siendo reciclado. Ha llegado la hora del momento más candente. El metal troceado y clasificado entra al horno alto, donde se calienta a más de 1500 grados Celsius. Una temperatura de locos. Lo más interesante, este proceso casi no libera nuevos gases contaminantes, porque la mayoría de las plantas modernas operan con un sistema de ciclo cerrado. Por ejemplo, el calor que sobra se reutiliza para calentar otras áreas de la planta o para distintas líneas de producción. Al final, se obtiene un metal líquido puro, que luego se vierte en moldes. Pueden ser lingotes, láminas o hasta alambres. Parecería el final de la historia, pero apenas es el comienzo. Ese metal renovado sirve para un sinfín de creaciones. Automóviles. En un coche nuevo, hasta un 30% del acero puede provenir de autos viejos. Materiales de construcción. Vigas, tuberías, varillas, todo hecho con chatarra reciclada. Electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores o microondas. Latas de aluminio. Pueden volver a estar en el mercado en tan solo 60 días. ¿Sabías que en California hay un puente construido casi en su totalidad con acero reciclado? Cerca del 85% del metal provenía de estructuras antiguas, volviéndolo ecológico, económico y súper resistente. De hecho, Estados Unidos es líder en reciclaje de metales. Cada año recicla más de 56 millones de toneladas de acero, más de lo que pesan todos los autos que circulan diariamente en su territorio. En serio, sin el reciclaje de chatarra, la vida sería más complicada. Imagínate que toda esa cantidad de acero y aluminio terminara en vertederos. Hablamos de millones de toneladas de basura. Además, producir metal nuevo desde el mineral demanda mucha más energía que reciclarlo. Por ejemplo, el reciclaje de aluminio ahorra hasta un 95% de la energía. Eso significa que la energía que se ahorra al reciclar una sola lata de aluminio es suficiente para que tu laptop funcione cerca de 3 horas. ¿Sabías que el aluminio de los aviones militares de la Segunda Guerra Mundial a menudo se volvió latas para refrescos? ¿Quién sabe? A lo mejor tu lata favorita de soda tiene un pasado en la aviación. Aunque no tengas una planta de reciclaje, cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena. ¿Cómo? Lleva tus electrodomésticos viejos o tu auto a puntos especializados, no tires las latas de metal y compra productos con etiquetas que indiquen material reciclado. ¿Y qué pasa con los materiales peligrosos de los que hablamos al principio del video? Los restos clasificados de aceites usados, ácido de baterías, mercurio de dispositivos o asbesto de vehículos pasan por un proceso de eliminación especializado. Los aceites y ácidos se neutralizan o se incineran en instalaciones diseñadas para destruir toxinas. Las baterías se desmontan, separando el ácido y el plomo, que luego se procesan por separado. El mercurio y otros elementos tóxicos se extraen para su almacenamiento seguro o reciclaje.
El asbesto de las pastillas de freno o de autos antiguos se elimina empaquetándolo herméticamente para su entierro en vertederos especializados. Todo esto está estrictamente supervisado por agencias ambientales para minimizar el impacto en el medio ambiente. Por si fuera poco, la chatarra también sirve para crear arte. Escultores de todo el mundo hacen piezas sorprendentes con metal reciclado. En Brasil, por ejemplo, existe un dragón gigante de 10 metros hecho con bicicletas viejas. Y en Australia levantaron una escultura de ballena, íntegramente con chatarra, para concientizar sobre la contaminación marina. En Estados Unidos hay un barrio donde la mayoría de sus estructuras se fabricaron casi por completo con metal reciclado, desde los techos hasta las farolas de la calle. En muchas ciudades, las tapas de alcantarillas se hacen de autos viejos y de lavadoras descompuestas. ¿Quién lo diría? Tal vez ese Opel viejito que tenías ahora cubre alguna tubería bajo tierra. La próxima vez que veas un refrigerador oxidado o un auto abandonado, piensa en su potencial oculto, porque en lo que muchos llaman simple basura, en realidad se esconde la posibilidad de una nueva vida y de un futuro sostenible para nuestro planeta. Imaginemos esto. Cada estadounidense genera diariamente 2 kilogramos de basura. Esto equivale a más de 290 millones de toneladas al año. Ahora, sumemos a esto 8 millones de toneladas de plástico que terminan en los océanos, formando enormes islas de basura. ¿Es posible cambiar esta situación? Analicemos cómo diferentes países están abordando el problema de los residuos y quiénes son los verdaderos líderes en esta lucha. Estados Unidos es uno de los líderes en generación de residuos. Cada estadounidense produce, en promedio, 2 kilogramos de basura al día. Esto representa más de 290 millones de toneladas al año, de las cuales solo un tercio se recicla. Los países europeos logran resultados mejores. Por ejemplo, en Alemania se recicla aproximadamente el 68% de los residuos. Un indicador admirable, desde mi punto de vista. El plástico es un problema aparte. Cada año se producen cerca de 400 millones de toneladas de plástico, y solo el 9% se recicla. Cerca de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, formando islas de basura. Esto pone en grave peligro los ecosistemas marinos y la salud humana. En Estados Unidos, el problema de los residuos se aborda mediante un enfoque integral que incluye el reciclaje, el compostaje, iniciativas legislativas e innovaciones tecnológicas. El país cuenta con miles de centros de reciclaje y se anima a los ciudadanos a clasificar la basura en casa, separando papel, vidrio, plástico y metal. Aunque solo alrededor del 32% de los residuos se recicla, los programas de reciclaje están en expansión, especialmente en estados como California y Oregón, donde existen leyes estrictas sobre la clasificación de residuos. Los desechos orgánicos, como restos de comida y vegetación, se compostan a gran escala. Esto no solo reduce la cantidad de basura en los vertederos, sino que también produce fertilizantes para la agricultura. Además, los vertederos modernos están equipados con sistemas de recolección de metano, un gas que se utiliza para generar electricidad. Actualmente, aproximadamente el 20% de los vertederos en Estados Unidos produce energía. Aunque queda mucho por mejorar, este enfoque es un paso importante. Por otro lado, existen países donde el porcentaje de reciclaje es prácticamente nulo, pero de eso hablaré más adelante. En Alemania, cada hogar cuenta con varios contenedores para diferentes tipos de residuos: papel, plástico, orgánicos, vidrio, clasificado por colores, y basura general. Los residentes están obligados a separar meticulosamente sus desechos, y el incumplimiento de esta norma puede resultar en multas. Para el plástico y los envases, se utiliza un contenedor especial o una bolsa amarilla. Los residuos se envían luego a plantas donde se realiza una clasificación adicional y se procesan para su reciclaje. Al comprar bebidas en botellas, los consumidores pagan un depósito de entre 15 y 25 céntimos de euro, que se les reembolsa al devolver los envases.
Este sistema incentiva la devolución de botellas de vidrio y plástico para su reutilización. Los desechos orgánicos se compostan y el compost resultante se utiliza en la agricultura. Alemania ha reducido al mínimo el uso de vertederos. Solo cerca del 1% de los residuos termina enterrado. En su lugar, los desechos no reciclables se incineran en plantas de valorización energética donde se generan electricidad y calor. ¿Qué es exactamente la disposición de residuos? Permítanme explicarles con gusto. La disposición de residuos se lleva a cabo en vertederos especialmente diseñados para minimizar el impacto ambiental. Estos vertederos se construyen siguiendo estrictas normas ecológicas. Antes de comenzar a depositar los residuos, se recubre el fondo con materiales multicapa especiales, como arcilla o membranas plásticas, que evitan que sustancias nocivas se filtren al suelo y a las aguas subterráneas. Posteriormente, se instalan sistemas de drenaje para recolectar el lixiviado, un líquido que se forma a partir de los residuos. La basura llega en camiones, se distribuye por secciones y se compacta para reducir su volumen. Para proteger contra plagas y disminuir los olores, los desechos se cubren periódicamente con tierra u otros materiales aislantes. Durante la descomposición de los residuos orgánicos, se libera metano, un gas que puede ser peligroso. Los vertederos modernos están equipados con sistemas de recolección de metano, el cual se utiliza para generar electricidad o calor. Cuando un vertedero se llena, su superficie se sella con una capa hermética de tierra y membranas, y se plantan vegetación para integrarlo al entorno. Aunque se considera seguro, su estado es monitoreado durante décadas. A pesar de las tecnologías avanzadas, los vertederos siguen siendo una fuente de contaminación del aire, el agua y el suelo. Lamentablemente, esto es algo difícil de aceptar, ¿verdad? En España se generan anualmente más de 23 millones de toneladas de residuos domésticos, de los cuales aproximadamente el 35% se recicla o se composta. Esta cifra está aumentando gradualmente gracias a iniciativas ecológicas, pero aún se encuentra por debajo del promedio de la Unión Europea, que supera el 45%. Los principales problemas son la insuficiente infraestructura en las regiones rurales y el bajo nivel de educación ambiental. Los españoles clasifican los residuos en varias categorías. El papel va en los contenedores azules, los plásticos y metales en los amarillos, el vidrio en los verdes, los residuos orgánicos en los marrones y el resto de la basura en los grises. En grandes ciudades como Madrid y Barcelona, este sistema funciona de manera más eficiente gracias a campañas intensivas de concienciación. Los residuos orgánicos tienen un gran potencial, ya que representan más del 40% del total de la basura, pero solo una parte se destina al compostaje. Esto se debe al acceso desigual a los contenedores específicos para orgánicos. En el país operan alrededor de 10 plantas de incineración de residuos que generan electricidad. Sin embargo, esto solo abarca el 12% de los desechos. Más del 50% de la basura todavía se entierra en vertederos, aunque el gobierno está implementando estrategias para reducir este porcentaje. Si me preguntan, España es un país con un enorme potencial en materia de reciclaje. En cuanto a otros países, por ejemplo, el 95% de los habitantes de Dinamarca separan sus residuos. Ahí es donde el nivel de conciencia ciudadana rompe todos los récords. Me da vergüenza pensar en la cáscara de plátano que lleva 3 días pudriéndose al lado de mi ordenador. Quizás el secreto de Dinamarca radique en que el gobierno ha prohibido el entierro de residuos reciclables o aptos para la incineración y fomenta activamente la reducción del plástico de un solo uso. Los ciudadanos separan la basura en sus hogares por categorías y en las ciudades hay numerosos puntos de recogida. Objetos grandes como electrónicos o muebles se aceptan en centros especializados. Dinamarca incinera cerca de la mitad de los residuos recolectados en plantas que generan electricidad y calor. Por ejemplo, la planta Amagerbake en Copenhague proporciona calefacción a 150.000 hogares y es una atracción turística popular gracias a su pista de esquí en el techo. Los residuos orgánicos se utilizan para producir biogás, que se emplea en el transporte y para calefacción. Lamentablemente,
hay países donde no existen sistemas de gestión de residuos. Esto ocurre debido a la falta de infraestructura adecuada para la recolección y eliminación de basura, altos niveles de pobreza y la ausencia de leyes o controles sobre el manejo de los desechos. Es comprensible. Si una persona no sabe cómo alimentar a su familia, poco le importa si una botella de plástico llega o no al contenedor. En India se generan diariamente alrededor de 277.000 toneladas de residuos, de las cuales solo el 30% se recicla o se gestiona correctamente. Piense en esas cifras. El resto se acumula en enormes vertederos, como el de Gazipur en Delhi, que ya supera en altura al Taj Mahal. En Indonesia se produce un poco menos de basura, aproximadamente 65 millones de toneladas al año. Gran parte de estos desechos termina en los océanos. Indonesia es el segundo país, después de China, con mayor cantidad de residuos plásticos en los mares del mundo. Ya puedo escuchar cómo se preguntan por qué China ocupa este poco envidiable primer lugar. China es el mayor productor y consumidor de productos plásticos en el mundo. Cada año genera más de 60 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que representa aproximadamente el 28% del total mundial. La mayoría de las ciudades chinas están situadas cerca de ríos y mares. Una gran cantidad de residuos plásticos llega al océano a través de ríos como el Yangtze y el Río de las Perlas. Por ejemplo, el Yangtze transporta alrededor de 1,5 millones de toneladas de plástico al océano cada año. En el pasado, la infraestructura de reciclaje en China no estaba lo suficientemente desarrollada y los vertederos no podían manejar los enormes volúmenes de basura. Hasta el año 2018, China era el principal importador de residuos plásticos del mundo, lo que añadía una carga extra al sistema de gestión de residuos. Todos estos factores contribuyeron a este desafortunado primer puesto. Sin embargo, actualmente, las autoridades del país están trabajando arduamente para solucionar este problema. Cada día, millones de toneladas de maíz se convierten en biocombustible, y esto no se trata del futuro lejano, sino de una realidad actual. Variedades híbridas especiales, camiones que transportan sin parar la materia prima a las fábricas, y enormes columnas de destilación donde el almidón de maíz se transforma en etanol. No es solo tecnología, es la evolución del combustible. Bajo el capó de esta industria se esconde una revolución que está cambiando las reglas del juego en el mercado energético. Para la producción de biocombustible, generalmente se utiliza un tipo especial de maíz, conocido como maíz para grano o maíz para forraje. Este tipo de maíz no es tan importante para el consumo humano, pero es muy eficaz en la producción de etanol, un biocombustible que se añade a la gasolina. Principalmente se emplea maíz amarillo, que tiene un alto contenido de almidón. El almidón es fundamental porque es lo que se transforma en azúcares y luego en etanol durante el proceso de fermentación. También se utilizan variedades híbridas de maíz que tienen un alto rendimiento y están bien adaptadas a las condiciones locales, lo que las hace económicamente viables para su cultivo. Es decir, la cantidad de palomitas no se ve afectada, si entiendes a lo que me refiero. El maíz se cosecha con cosechadoras que separan los granos de los tallos y las hojas. Este proceso es mecanizado y rápido, lo que permite trabajar grandes extensiones de campos. El maíz recolectado a menudo se seca para reducir la humedad del grano. Esto previene que se eche a perder durante el almacenamiento y el transporte. Después de secarlo, el maíz se almacena en grandes silos o depósitos de grano, donde espera a ser transportado a la planta de producción de biocombustible. Los granos de maíz se transportan a las plantas de biocombustible utilizando camiones, trenes o barcazas, si la fábrica se encuentra cerca de una vía fluvial. Los camiones son el medio de transporte más común debido a su flexibilidad y capacidad para entregar el grano directamente a la línea de producción. La logística juega un papel crucial en este proceso. Las empresas productoras de combustible suelen tener rutas y horarios de suministro bien definidos para garantizar un flujo constante de materia prima hacia la planta.
Las grandes fábricas de biocombustible a menudo firman contratos a largo plazo con agricultores o cooperativas. En estos acuerdos, los agricultores se comprometen a cultivar una cantidad determinada de maíz a un precio previamente acordado. Algunas fábricas adquieren maíz en las bolsas de granos o a través de intermediarios que se dedican a la distribución mayorista de productos agrícolas. En ciertos casos, los propios agricultores suministran el maíz a centros de acopio locales o a silos, desde donde se envía posteriormente a la planta. Cuando el maíz llega a la planta de producción de biocombustible, pasa por varios pasos clave que lo transforman en etanol, un biocombustible líquido. Explicaré estos procesos de manera sencilla. Entonces, los granos de maíz son transportados en camiones u otros vehículos y se descargan en silos o tolvas de recepción especiales. Desde estos depósitos, el grano se va suministrando de manera gradual a las cintas transportadoras, que llevan el maíz hasta los molinos. Una gran cinta transportadora asegura un flujo continuo de maíz hacia los molinos, lo que evita interrupciones en el proceso. Para triturar el maíz, generalmente se usan molinos de martillos o de rodillos. En el molino de martillos hay un tambor giratorio con numerosos martillos, que son placas o cuchillas que giran a gran velocidad. Cuando el maíz entra en este molino, los martillos golpean los granos con mucha fuerza, rompiéndolos en pequeñas partículas. En el molino de rodillos, el grano pasa entre un par de rodillos metálicos pesados que giran en direcciones opuestas. Estos rodillos comprimen y aplastan los granos, convirtiéndolos en partículas más finas. Una vez que el maíz ha sido triturado, se pasa a través de tamices o rejillas para separar las partículas que aún son demasiado grandes. Los trozos más grandes se devuelven al molino para ser triturados nuevamente. Este paso es esencial para obtener un tamaño de partícula uniforme, lo que garantiza una conversión eficiente del almidón en azúcar en las siguientes etapas. El maíz, finamente triturado, se recoge en contenedores o tolvas especiales, desde donde se transportará al siguiente paso, la mezcla con agua y el calentamiento. Para mover el maíz molido, se utilizan sistemas neumáticos o transportadores de tornillo, mecanismos en espiral, que lo llevan al siguiente taller de procesamiento. ¡Qué tecnología tan fascinante! Y pensar que cuando fuimos a la granja en la escuela secundaria durante unos días, nos dieron mazorcas de maíz que teníamos que frotar entre sí para que los granos se desprendieran. ¿Te parece un mal recuerdo? No del todo, porque luego la encantadora Chris me untó las manos adoloridas con su crema y me sonrió dulcemente. Al año siguiente la invité al baile de graduación. El maíz triturado se suministra desde los silos o contenedores a un mezclador especial, que es un enorme tanque donde ocurre el proceso de mezcla con agua. Similar a cómo se prepara la masa del maíz triturado, y el agua se forma una papilla espesa. A propósito, ¿a alguien le gusta la papilla de maíz? Escriban en los comentarios. En el proceso automatizado, el maíz se transporta mediante una cinta o a través de transportadores de tornillos sin fin, y el agua se suministra a través de tuberías. En el mezclador hay grandes palas o agitadores que giran, mezclando el maíz con el agua hasta obtener una consistencia homogénea. Esto parece un gigantesco batidor que se mueve constantemente para que la mezcla de maíz no se asiente en el fondo. El proceso de mezcla asegura que el agua y el maíz se distribuyan uniformemente, de manera que luego todas las partículas se disuelvan bien y estén listas para ser transformadas en azúcar. Luego se añaden enzimas a esta papilla formada, que ayudan a descomponer el almidón del maíz en azúcares simples. Las enzimas se agregan al mezclador a través de dosificadores especiales que miden con precisión la cantidad necesaria para obtener el mejor resultado. Una vez que la mezcla de maíz triturado, agua y enzimas está lista, se empieza a calentar a una temperatura específica. Esto se realiza en tanques de calentamiento especiales o intercambiadores de calor. El calentamiento se lleva a cabo de forma gradual para no destruir la estructura de la mezcla. Generalmente se usa vapor, que se suministra a través de un sistema de tuberías que atraviesan el tanque. Bajo la acción del calor y las enzimas, el almidón del maíz se descompone en azúcares simples. Este proceso dura un tiempo para alcanzar la máxima eficiencia. Estos azúcares son necesarios para la siguiente etapa de fermentación, cuando se transformarán en etanol.
Existen sensores especiales que constantemente miden la temperatura y la densidad de la mezcla, y además regulan el suministro de enzimas y vapor. Los operadores controlan el proceso mediante computadoras, pero son las máquinas las que realizan toda la mezcla, el calentamiento y la adición de las enzimas. Sin duda, es un proceso complicado, se los digo. No es de extrañar que los biocombustibles aún no se hayan extendido tanto como los combustibles convencionales. Después de la fermentación, el líquido que contiene etanol y agua, además de otras sustancias secundarias, se dirige a un aparato de destilación especializado. Este es un gran tanque vertical o columna, también conocida como columna de destilación. El líquido se transporta mediante bombas, a través de tuberías que lo conducen directamente a la columna de destilación. Dentro de la columna, la mezcla comienza a calentarse. El calentamiento se realiza con vapor que se introduce en la parte inferior de la columna. Imagina que es como una tetera gigante, solo que en este caso se calienta el líquido que contiene etanol y agua. Durante el calentamiento, el etanol se evapora antes que el agua, ya que el punto de ebullición del etanol es más bajo en comparación con el del agua. Los vapores de etanol ascienden por la columna. La evaporación ayuda a separar el etanol de los otros componentes de la mezcla, ya que el etanol es lo que se necesita para obtener biocombustible puro. Una vez que los vapores de etanol han subido, pasan por un condensador donde se enfrían y vuelven a convertirse en líquido. El condensador es similar al sistema de enfriamiento de un automóvil, solo que aquí enfría los vapores de etanol para que se transformen de nuevo en alcohol líquido. El etanol condensado se recoge en tanques especiales. En esta etapa ya tiene una alta concentración, pero aún puede contener algo de agua. A continuación, es necesario purificarlo aún más y eliminar el agua residual. Para ello se utilizan tamices moleculares especiales u otros métodos de deshidratación. Esto se hace para obtener etanol de alta calidad, adecuado para su uso como combustible. Después de la purificación, el etanol suele mezclarse con otros productos químicos o combustibles para crear el producto final, biocombustible. Lo más común es mezclar el etanol con gasolina en diferentes proporciones. La mezcla se realiza en grandes tanques de mezclado, donde se añade la cantidad adecuada de etanol y otros componentes. Todo esto se mezcla cuidadosamente con agitadores automatizados, similares a grandes palas que giran dentro del tanque. Luego, el biocombustible terminado se bombea a grandes tanques o cisternas para su almacenamiento. Este es el lugar donde se almacena el biocombustible antes de ser enviado a las estaciones de servicio o a los lugares de uso. Dentro de los tanques se mantienen ciertas condiciones para que el biocombustible se conserve en estado óptimo. Es importante evitar el contacto con el aire y el agua para prevenir su deterioro o pérdida de calidad. Por esta razón, los tanques cuentan con tapas herméticas y sistemas de ventilación. Válvulas especiales controlan la presión y evitan la formación de vapores, lo que podría ser peligroso. Todo este proceso se gestiona automáticamente para prevenir accidentes. Los tanques están equipados con sensores que monitorean constantemente la temperatura, la presión y otros indicadores. Esto permite detectar rápidamente cualquier problema y evitar la pérdida de calidad del combustible. Cuando el biocombustible está listo para su envío, se transfiere a camiones cisterna especiales o vagones ferroviarios diseñados para el transporte de productos líquidos. Las cisternas y los vagones se cierran herméticamente para evitar pérdidas o derrames de combustible durante el transporte. Dado que se trata de líquidos inflamables, los vehículos también están equipados con medidas de seguridad que controlan la presión y previenen la formación de vapores peligrosos.